Buenos días, hermanos. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Las personas que están también siguiendo este culto vía Zoom, sean bienvenidos desde sus hogares, en el lugar donde se encuentren, siguiendo la transmisión. Les voy a pedir que donde estén, vamos a poner en pie, vamos a orar para ponernos en las manos del Señor, este culto. Que Dios nos bendiga, Dios nos hable esta mañana, ¿verdad? Bien que venimos a buscarle, ¿verdad, hermano? Antes de orar, les voy a pedir que donde estén, saluden a su hermano así con distanciamiento, ¿verdad? Saluden a sus hermanos, ¿verdad? No nos hemos visto toda la semana y sé que es bueno y grato verles aquí en la casa del Señor, hermanos, ¿verdad? Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y así, con ese mismo gozo, vamos a orar. Tenemos nuestro rostro con reverencia, hermanos. Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque en esta mañana tú nos has regalado un nuevo día, Señor. Un día para venir a buscarte a ti, Señor. Para, Señor, buscar, Señor, tu palabra, Señor, tu consejo, Señor, en este culto. Bendice a mis hermanos, bendice a todos, Señor, a los hermanos del coro, los hermanos del Tata, Servicio de Data, al pastor, Señor, y a todo su cuerpo de hermanos que lo acuerpan, el hermano que trae la palabra en esta mañana, a cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor. Gracias, Padre, te agradecemos. Quédate con nosotros, Señor, siempre. Guíanos, Señor, y fortalécenos, Señor, en todo lo que hagamos. Te bendecimos, Padre. Ponemos en tus manos, Señor. Que sea, Señor, con gratitud a ti, Señor, por todo lo que haces. Te agradecemos, te bendecimos. Quien reina por los siglos de los siglos. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que busquen en sus Biblias, en el libro de Eclesiastés capítulo 3, vamos a leer del capítulo 3, el versículo 1 al versículo 15. Eclesiastés 3, del 1 al 15. Dice así: todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. He conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello que no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Así que ya saben, hermanos, hay un tiempo para todo, ¿verdad? Entonces hay que tener hasta en esa sabiduría y pedírsela al Señor. Vamos ahora a dejarlos con los hermanos del coro que nos traen esta alabanza preciosa. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El Señor es digno de toda gloria, de todo honor. La palabra del Señor en el libro de Isaías 6:3 nos dice: Santo, 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 la tierra está llena de su gloria. El número 4 del himnario Celebremos su Gloria titula maravillosa verdad que nuestro Dios es santo. Entonamos al Señor con gozo en nuestros corazones.
La palabra del Señor nos llama a que en todo tiempo demos gracias al Señor, porque Él nos ha dado a nosotros primero la vida y la vida eterna. El siguiente canto contemporáneo se titula Tu nombre levantaré. Nuestro Dios dejó su trono para buscar a aquel que se había perdido, a nosotros, y darnos vida y vida eterna. Entonamos al Señor con gozo. Y es que en todo lugar donde nosotros estemos debemos ser atalayas suyos, debemos ser testigos suyos, predicando el Evangelio,
Y una de las formas de predicar el Evangelio es celebrando que nuestro Cristo vive, que vive eternamente. El siguiente canto contemporáneo titula Celebrar a Cristo, celebrar. Y ponemos al Señor con alegría, con gozo en nuestra corazón. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, Debemos todo el tiempo celebrar en las buenas, en las malas, en las enfermedades, en medio de los problemas. Nuestro Cristo vive y reina para siempre. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Pasaremos ahora al segmento de información, hermanos. Rápidamente, la información de esta semana, para que pongamos mucha atención, ¿verdad? Cada uno de los puntos aquí, hermano. En primer lugar, le comunicamos a todos los hermanos que desean los bosquejos, los mensajes de las jornadas de culto dominicales, que pueden solicitar a la hermana Mirna Moncada, al celular número 9579-4410, para que el domingo, en este caso, cada domingo de los cultos, les pueda entregar los bosquejos, ¿verdad? Y así ustedes puedan hacer su estudio y su devocional en sus casas y dar seguimiento a lo que aquí se predica, ¿verdad? Les animamos entonces que puedan solicitarlo, ¿verdad? A la hermana Mirna Moncada. También les animamos a que se unan a nuestros devocionales mensuales de oración y ayuno. Este mes será el viernes 27 de agosto, los siguientes horarios: 7 de la mañana, 9:30 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Y el cierre con el culto de oración a las 6:30 de la tarde. Les invitamos que como familia puedan ustedes, ¿verdad?, temprano estar en devocional, en ayuno de oración de este mes, ¿verdad? La iglesia siempre lo hace 12 ayunos en el año, ¿verdad? Para que todos sepamos, hay 5 durante el último viernes de cada mes, ¿verdad? 7 de la mañana, 9:30 de la mañana, 12 del mediodía, 3 de la tarde y 6:30 de la tarde en el cierre del culto de oración. Le invitamos también al cuarto dispensario médico gratuito. Será el sábado 28 de agosto, en horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Contaremos con las siguientes especialidades: medicina general, quiropráctico, con problemas musculares y óseos, dolor de cuello, dolor lumbar, osteoartritis, afecciones de los discos de la columna, dermatología, retiro de lunares y verrugas, atención médica y medicamentos gratis. Hay atenciones limitadas y por hora de llegada, hermano. Esperamos, invite a otras personas para que puedan obtener asistencia médica. Van a ver todas las medidas de bioseguridad aquí, así que para que vengan con cautela, ¿verdad? Y sepan que aquí se toman todas las medidas
y va a ser un sábado bonito, ¿verdad? Y los hermanos han estado repartiendo también volantes en toda la zona para que personas vengan al dispensario médico del próximo sábado. Así que están totalmente invitados, pasen a vos, ¿verdad? A los demás hermanos para que puedan venir y a las personas que ustedes consideren que los necesitan. El domingo 29 tendremos domingo familiar, hermanos. Lo recaudado será destinado al proyecto de construcción. Las entregas serán a domicilio con un costo adicional por envío. Pueden hacer sus pedidos al celular número 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Les voy a repetir el número para que puedan hacer sus pedidos. 9828-4209. Es con la hermana Claudina Martínez para que les puedan ustedes hacer sus pedidos con tiempo, ¿verdad? También les informamos que continuamos con el proyecto Tamal, con el propósito de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Las entregas serán a domicilio todos los viernes con un costo adicional por envío. Puede hacer sus pedidos al celular número 9828-4209, siempre con la hermana Claudina Martínez, para el proyecto Tamal. Este proyecto, muchos de estos dineros, las ganancias de este proyecto, van destinadas al proyecto de reconstrucción del templo. Y ustedes no lo crean, han sido de mucha ayuda a lo largo de todos estos años, hermano. Y, por ejemplo, nosotros siempre compramos cada vez que hay venta de tamales y sabemos que lo recaudado va a servir para la iglesia. Entonces, aparte de que puede usted bendecir a la iglesia en eso, la obra del Señor también puede satisfacerse con estos tamales, porque son muy ricos. Si desea adquirir libros, binarios y Biblias en nuestra librería, los domingos será atendido por la hermana Yasmin Paguada. Se puede comunicar con ella al teléfono celular 9619-5863. 9619-5863, la hermana Yasmin Paguada. Si desea apoyar para que juntos hagamos posible la construcción de nuestro templo, puede hacer sus donaciones a las siguientes cuentas de ahorro. Hay 3 cuentas para el proyecto de construcción. La primera es Ban Rural, cuenta número 0270-1010-000-465. Se la voy a repetir nuevamente, Ban Rural, cuenta número 0270-1010-000-461. Cuenta BAC, cuenta número 743-973-411. Número 743-973-411. Y la cuenta Atlántida, de Banco Atlántida, número 014-72025-7410. Cuenta número 014-72025-7410. Y además, si desea ofrendar o diezmar, lo puede hacer a través de la cuenta del Banco de Occidente, a la cuenta número 11-401-015-776-6. La voy a repetir nuevamente. Cuenta número 11-401-0157-76-6 del Banco de Occidente. También les invitamos cordialmente que podamos apoyar el Ministerio DAR. El Ministerio DAR significa dando, ayudando, amando con responsabilidad. La iglesia ayuda a familias de nuestra congregación que requieren urgente ayuda alimentaria, que tienen bajos ingresos para poder. Entonces la iglesia mes a mes y semana tras semana está recaudando alimentos no perecederos, también efectivo, y esos alimentos pueden ser frijoles, arroz, azúcar, café, harina de maíz, pastas, enlatados, manteca, aceite, sopas instantáneas y otros alimentos no perecederos y productos de aseo personal. Puede presentar su donativo los días domingo en los cultos presenciales o comunicarse al número celular 9932-8419 con la hermana Marlene Castillo para más información. Siempre hay una mesa afuera, hermanos, que está dedicada al Ministerio DAR. Ahí pueden hacer ustedes entrega, por poquito que sea, desde una bolsita de café, una libra de azúcar, una libra de arroz, es bienvenido. Las hermanas preparan las entregas y se hacen entregas y se van a entregar a los hermanos cerca de sus hogares, ¿verdad? Para que puedan ellos tener un poco, ¿verdad? En tiempo de escasez que puedan estar pasando. Les motivamos a cumplir también las reglas de bioseguridad utilizando doble mascarilla, careta y alcohol en todo momento, para que durante los cultos presenciales y evitar así cualquier contagio, hermanos. Ahora vamos a pasar el tiempo de las ofrendas y diezmos. Voy a invitar al hermano Emilio, que nos va a dirigir en oración a presentarle las ofrendas y diezmos al Señor.
Pongamos de pie, hermanos, para agradecer a Dios. Señor, gracias te damos por tu bondad, Padre, por tu misericordia. Gracias por traernos a este lugar a bendecir el nombre tuyo. Tenemos, Padre, en este momento, pedirte, Padre, que bendigas las ofrendas, que bendigas los diezmos, que bendigas, Señor, los hermanos que van a dar las ofrendas, pero también pensamos en que hay hermanos que por falta de trabajo, por falta de ciertas circunstancias, no pueden dar esta ofrenda. Pedimos, Padre, que tú les proveas, que proveas un trabajo para que puedan, Señor, hacer sus necesidades, que también, Señor, sean. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Así puestos de pie vamos a entonar también, mientras se levantan las ofrendas, vamos a cantar el himno Cántico Celeste. Aparece ahí en sus pantallas, si pueden seguir. Gloria sea para nuestro Dios, que es nuestro sustento, nuestra fuerza, días físicas. Debemos estar con un corazón agradecido. Así es. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, ahora a escuchar el mensaje de esta mañana. Los invito a que siempre, ¿verdad?, con esa misma actitud reverente y con un corazón dispuesto. El tema que trae esta mañana el hermano Dani Raudales es perseverando en la fe para gloria de Dios. Epístola de Judas.
El texto base en Judas 1:3. Ahora le tengo con mi hermano Dani Raudales para el mensaje. Dios les bendiga, hermanos. Es un placer nuevamente poder estar aquí para poder hablar y poder traer este mensaje de la palabra del Señor. Gracias a aquellos que nos sintonizan, ¿verdad?, por medio de las redes sociales. Y damos gloria a Dios porque este es un día en el cual yo miro gran cantidad de hermanos aquí, nuevos. Quiero saber cuáles nos visitan por primera vez. Pueden levantar su mano ahí donde están. Si alguien nos visita por primera vez. Allá atrás nos visitan por primera vez, gloria a Dios. Bueno, Dios le bendiga, bienvenido, ¿verdad? Bienvenido a la casa del Señor, donde nos gozamos y nos alegramos. Amén. Vamos a orar y tenemos nuestro rostro para comenzar el mensaje de hoy. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, porque nos permites un día más poder estar delante de tu presencia. Pedimos tu sabiduría, Señor, y que tu Espíritu Santo nos ayude a poder entender lo que tú quieres hablar en nuestros corazones. Que tu presencia se quede con nosotros y con aquellos también que nos miran por las redes sociales. Tu presencia esté con ellos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El mensaje de hoy, hermanos, perseveremos en la fe para la gloria de Dios. Estudiaremos en esta mañana la carta o epístola a Judas. Es muy corta. En realidad es muy corta, solo tiene un solo capítulo con 25 versículos. Busque ahí en su Biblia la epístola de San Judas. Pero antes, quiero llevarlos al contexto de la misma, ilustrándoles brevemente lo que estaba pasando en ese tiempo en la iglesia primitiva. Cuando fue enviada esta carta, hermanos, ya se habían infiltrado hombres peligrosos que eran acusados de dos cosas. Número uno, por ser hombres impíos que estaban convirtiendo la gracia de nuestro Dios en un libertinaje. Con sus prácticas, ellos estaban haciendo cosas indebidas dentro de la iglesia. Eran denominados gnósticos, una secta que profesaba el cristianismo, pero sus creencias eran diferentes a la mayoría de los primeros cristianos. Y por otro lado, estaban negando el señorío de nuestro Señor Jesucristo y ponían en duda su segunda venida. Miren qué tremendo lo que estaba pasando en ese entonces. Ellos estaban justificando su pecado. Por eso, vamos a ver que en esta carta que Judas está advirtiendo a la iglesia y exhortándola a la vez que contiendan ardientemente por la fe. Esa fe que se nos ha sido dada a nosotros, una fe común de salvación. Entonces, hermanos, notaremos cuán urgente es para cada uno de nosotros entender o comprender esta carta en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Comencemos entonces dándole lectura a los primeros versículos, versículo 1 al 3. Nos dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El autor aquí se identifica como Judas, el hermano de Santiago. Algunos afirman que es Judas Tadeo, el apóstol, y no el Iscariote, el medio hermano de Jesús. La epístola de Judas está dirigida a los cristianos fieles de ese entonces, creyentes judíos, y su propósito es animarlos, como el día de hoy es lo que quiero yo, como propósito, animarles a cada uno de ustedes. ¿A qué? A luchar ardientemente por nuestra fe, por lo que hemos creído. Notemos, hermanos, que en los primeros versículos el saludo del autor es un afecto hacia la misericordia, hacia la paz y el amor. Así sus oyentes, con el versículo 3, que se pronuncia enérgicamente
sobre el tema de la gracia de Dios y la soberanía de Jesucristo, este grupo de creyentes judíos habían descuidado la enseñanza sobre la realidad del juicio de Dios, que venía sobre aquellos que se oponían a la verdad. Notemos que la fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, que había sido dada a los santos como se nos dio a nosotros, estaba en peligro. Y esos creyentes tenían que aferrarse y luchar y permanecer fieles a esa fe. ¿De qué forma? No dejándose engañar por esas falsas enseñanzas que estaban infiltradas dentro de la iglesia. Enseñanzas contrarias a lo que la palabra del Señor nos ha mostrado o nos enseña. Esta fe, amados hermanos, a la que se refiere Judas en esta carta, es lo que usted y yo, como se lo dije al comienzo, hemos creído. Esta común salvación, que solo Cristo pudo habernos salvado de la ira de Dios. Y esa es la fe que tenemos que aferrarnos. Día a día usted tiene que aferrarse a esa fe. Pero ¿qué pasaba? Que ellos estaban convirtiendo esa gracia que fue dada en su momento de nuestro Dios en un libertinaje para pecar. Estaban pecando contra Dios. Para ellos era como una licencia, algo inmoral, llámele usted sexual, adoración pagana, o todo aquello que está en contra de los principios bíblicos que ellos se les había dado. A través de esas falsas enseñanzas, se habían infiltrado ya en la iglesia y estaban torciendo las escrituras. Y la obra de Dios, sobre todo la gracia, la estaban usando como una excusa para el deleite de sus pecados. Justificaban esas falsas enseñanzas que ellos podían vivir como ellos se les placía, como ellos querían. Y en realidad era contrario a lo que la palabra del Señor nos enseña. El apóstol Pablo a Timoteo le hace también la misma exhortación. Lo vemos en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Vaya a su Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Le dice, pelea la buena batalla de la fe. Mire cómo empieza el versículo. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Cuando nosotros vinimos al Señor, hicimos una profesión de fe. Le aceptamos como nuestro único Salvador y Señor de nuestras vidas. No fue algo emocional. Fue algo que tiene que permanecer en nosotros. Yo cuando acepté al Señor desde muy joven, no le digo que no he tenido mis altos y bajos, pero cada vez me voy a la palabra y me aferro en Cristo. Me aferro en Dios. Esa es la fe a la cual Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Amados hermanos, aunque hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús, debemos vivir una vida separada del mundo y dedicar exclusivamente a Dios para agradarle a Él, a pesar de las circunstancias o todos los agravios que tengamos en el mundo. Tenemos que perseverar. Mire, hay falsas enseñanzas que ahora se escuchan tan bonitas por la radio, por la televisión, por las redes sociales, y usted dice, qué hombre tan más inspirado de la palabra de Dios. ¿Cómo me llena eso? Pero qué trasfondo tendrá, hermano. Porque a veces ni la Biblia leemos. Nos dedicamos a leer la palabra de Dios. Nuestra iglesia, como ustedes lo saben, tiene un plan de lectura bíblica anual. Tenemos el DFC, la Escuela Bíblica Infantil para los niños, nuestro canal de YouTube. ¿De dónde tenemos tanto para poder nosotros alimentarnos de la palabra de Dios? Con sana doctrina, para no caer en el error de estas enseñanzas. No busquemos otras fuentes, busquemos la palabra de Dios.
allí encontraremos todo lo que necesitamos. Muchas veces, muchos salimos de ahí. Y se lo digo en lo personal. Salimos de esos errores doctrinales, de esas doctrinas que nos llevan al fracaso o nos llevan a puras emociones. Eso es lo que estaba pasando en ese momento ahí. Habían olvidado lo que Cristo había hecho por ellos. Y no solo en esa iglesia. Miremos en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29. Pablo le habla a la iglesia de Efesios, exclusivamente a sus ancianos, y les advierte esto. Porque yo sé que después de mi partida, le dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Mire qué peligroso es eso. Qué peligroso. Ellos se van a presentar como seres de luz, como personas que están interesadas en el bienestar de sus oyentes, como lo escuchamos hoy en día, como mensajeros celestiales, engañando con sus obras y señales mentirosas, hablando cosas y atrapando al hombre. Asimismo, satisfaciendo los deseos del pecado de cada uno de ellos. Para ellos, hermanos, la Biblia no es la autoridad absoluta, sino lo que ellos dicen o hacen. Donde a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Por eso la advertencia en la carta que hace Judas ante los ojos de los hombres, que algunas cosas pueden parecer buenas, pero ante los ojos de Dios no lo son. Por eso nuestra insistencia en nuestra iglesia es: entra al discipulado, discípules, porque usted va a encontrar refugio en la palabra del Señor. Hermanos, hagamos de Cristo siempre el centro de nuestra vida. Hagamos de la palabra del Señor la autoridad absoluta para cada uno de nosotros. Otro detalle que vamos a ver ahí en la carta es que ellos estaban negando a nuestro único Señor Jesucristo. Y no solo negando, sino negando también sus enseñanzas, porque no eran de acuerdo a lo que verdaderamente habían aprendido. Vaya conmigo al versículo del 4 en adelante. Demos lectura. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendió con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. Nos sigue diciendo, hermanos, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Core. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros,
se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras, ondas del mar, que esfuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra ellos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas puras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Note usted en estos versículos que las palabras de Judas son severas, hermano. Nos está identificando y le está diciendo todo lo que está pasando. Que ellos se oponen al Dios y a sus siervos. Esta carta, que fue escrita para la iglesia de ese tiempo, sigue teniendo validez, así como toda la escritura para nuestros tiempos. No podemos nosotros hacernos ciegos ante esto. Tenemos que hablarlo. Tenemos que defender nuestra fe. Acompáñenme a Romanos capítulo 15, versículo 4. Mire lo que nos dice. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, hermanos, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos paz. No solo fueron para ellos, no solo fue para esa iglesia, y no solo era en esa iglesia, era en todas las iglesias que estaba pasando eso, en Gálatas. Usted lo va a notar ahí. Amados hermanos, vemos no solo lo que estaba pasando con el comportamiento moral y espiritual de estas falsas enseñanzas que menciona Judas, sino también a los oyentes se les recuerda algo importante: el castigo que van a recibir aquellos que hacen tales cosas. Hay un castigo, hay un juicio de Dios. Y esto ya había pasado antes. En los versículos anteriores vemos cómo cuando el pueblo no obedeció a Dios en Egipto, cuando Sodoma y Gomorra fue castigada también, hay un juicio de Dios para aquellos que practican estas cosas, para aquellos que tuercen las escrituras. Menciona que algunos hombres impíos ya estaban infiltrados en la iglesia, ya estaban presentes, confundiendo y enseñando prácticas. Creían que por medio del conocimiento que ellos estaban recibiendo, llegaban a un nivel espiritual tan alto y superior a las escrituras y a Dios. Qué peligroso es eso. Entre más aprendamos, hermanos, más sumiémonos a Dios. Entre más escritura aprendamos, más busquemos de Dios y digamos, dependamos más de Dios y no de nosotros mismos. Dependamos de Dios. Porque si no vamos a caer en este error. Ellos creyendo que el conocimiento ya los hacía superiores a otros y que ya no podían pecar, que podían vivir con su pecado. Eso es una blasfemia ante Dios, tomar la gracia de Dios como cualquier cosa y no darle la importancia que debe dársela a la gracia de Dios. Estaban infiltrados en la iglesia y negaban, dice, al único y soberano Señor Jesucristo. Y es más, ponían en duda la segunda venida de Cristo, la cual ellos utilizaban para justificar su inmoralidad desenfrenada y cínica. No ponían en duda, que le decían, no va a venir. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos llegado a esa duda? Satanás no descansa. Ahí está, viendo de qué forma nos hace dudar de la palabra de Dios, nos hace dudar de nuestra fe. No dejemos y no le demos cabida. Vamos a Gálatas, capítulo 1, del versículo 6 en adelante. Mire el apóstol lo que le dice a los Gálatas. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente. Hago una pausa. ¿Cuántos están siguiendo un evangelio diferente? Que no es el evangelio de Cristo. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, y él se pone como primero, ¿verdad, Pablo? O un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y la palabra anatema significa sea maldito. Y sigue diciendo, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo nuevamente. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Todos los que hemos pasado por aquí, hermanos, hemos sido probados. Hemos sido probados. Y estamos aquí hablando la palabra del Señor y seguimos siendo probados en Dios. Hemos sido probados por la palabra. Antes de traer un mensaje, nosotros nos probamos a nosotros mismos. Nos miramos a nosotros mismos. Así debe de ser. Y no traer un mensaje que no debe, sino el mensaje de reconciliación, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje que Cristo nos dio. Hoy en día vemos a muchos corriendo ante tales enseñanzas. Y lo hacen para satisfacer sus deseos carnales, destruyendo el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Lastimosamente muchos han salido, ¿no? Y muchas iglesias han quedado dañadas. No seamos parte de eso. Aferrémonos a la verdad de la palabra de Dios, no a la mentira. No corramos bajo esos falsos ministros del evangelio. Si usted quiere escuchar un mensaje, ahí tenemos nuestra página de YouTube. Vuelva a escuchar los mensajes que nuestra iglesia está subiendo. No escuche otras voces. Pero la pregunta es, ¿cómo estaban haciéndolo en ese momento? ¿Cómo Judas dijo? Entraron encubiertamente. Esto nos indica que no estaban expresándolo. Si no, se hubiera notado inmediatamente que ahí estaban. Pero lo hicieron con fraude y engaño, con sus falsas enseñanzas. Si un hermano ya empieza a usted a decirle que el pastor, fíjate que con sabiduría usted lo puede tener con la palabra. Es que el otro hermano, y ahí viene el chisme. Y ya va entrando. Y ya va entrando. Tengamos sabiduría, hermano. Sepamos cómo tratar las cosas. No dejemos, no mutilemos el cuerpo de Cristo. Ayudemos a edificar a la iglesia. Oremos por nuestras autoridades, por las que Dios ha puesto. Oremos por esas autoridades. Ellos necesitan nuestras oraciones, no nuestras críticas. Para ellos la santidad del Dios de la Biblia es un peso muy grande para su conciencia. Todo esto también fue mencionado por nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, acompáñenme, capítulo 7, versículo 15. Mire desde dónde se viene advirtiendo esto. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Destruyen el rebaño que solo le pertenece al Señor. Usted le pertenece al Señor. Dios lo ha sembrado, lo ha puesto en esta iglesia para edificar, para edificación del cuerpo, no para destruir. La misma advertencia le hizo Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, o sea, mentirosos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de maravillar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañen. Si alguno de sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Vemos cómo la iglesia de Corintios también estaban estos obreros de Satanás, estaban disfrazados de ovejas, aparentes ministros de justicia, pero sus obras
demostraban todo lo contrario. Tenían el atrevimiento, hermanos, de reclamar hasta la autoridad para enseñar. Oiga bien, ¿cuántos a veces tienen el atrevimiento de decir, y a mí por qué no me ponen ahí arriba a predicar? ¿Y a mí por qué no me ponen en esto? Tienen el atrevimiento, hermano, de andar buscando y no esperar en Dios. No esperar en Dios. No ser humildes y servir en cualquier área de la iglesia. Hay que esperar en Dios. Hay que saber esperar el tiempo para cada cosa. Como le diga nuestro hermano Darwin, entonces todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. A la iglesia de ese tiempo, para ellos y estos falsos ministros y sus supuestas visiones y nuevas revelaciones de la Biblia, estaban dañándolo. Por eso en esta carta encontramos esa exhortación a todos aquellos que tienen una común salvación, a contender ardientemente por la fe. Pero también el escritor les recuerda que esos falsos ministros tendrán un juicio por la verdad. Muy claramente el Señor nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Por el fruto que nosotros demos vamos a darnos. Si es bueno o es malo. El canon de las escrituras está cerrado, hermano. Porque muchos hoy en día se declaran apóstoles, profetas. Ya para ellos ser un pastor es algo insignificante. Pero sabemos que los apóstoles y profetas ya cesaron. Ya no existen. Solo hubieron 12 apóstoles, nada más. Pero para ellos ser apóstoles es como tener un nivel más alto que otros de autoridad. No, es contrario a lo que la Biblia nos enseña. Cuando el apóstol Juan escribió las palabras finales del último libro del Nuevo Testamento, grabó esta advertencia. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 al 19. Mire la advertencia, no solo para ellos en ese tiempo, sino que para nosotros también. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Dios no necesita nuevas revelaciones. Usted no necesita que Dios esté revelando cosas, sueños, o que venga alguien a decirle, Dios me dijo. ¿Quiere encontrar usted realidad? Vaya a la palabra. Estudie las escrituras. Pídale al Espíritu Santo que le enseñe, que le instruya. Dios tampoco tiene un plan B, como muchos dicen. Es que si no funciona aquello, va a funcionar esto para Dios. No es así. La escritura es suficiente. No nos dejemos llevar por estas diversas y extrañas doctrinas y corrientes, que por ahí nos vemos nosotros que tienen apariencia de piedad, pero su trasfondo es llevar a la perdición a muchos. Alejémonos de eso. Desechemos y busquemos la verdad que está en las escrituras. Como les dije, muchos hemos salido de ahí. Yo soy uno de ellos. Yo quería muchas cosas y empecé a creerlas en mi mente, pero le doy gloria a Dios que me sacó de ahí. Al momento en que empecé a leer las escrituras, a escudriñarlas, a buscar de Dios, todas mis dudas fueron, todas mis respuestas, ahí estaban en las escrituras. Eso es lo que debemos de hacer. Es válido entonces, hermanos, preguntarnos en este punto, si esta es una realidad que solo enfrentó la iglesia de aquellos tiempos, que fue escrita esta carta,
o en nuestros tiempos también estamos enfrentando. Creo que hoy más que nunca. Vemos que muchos, antes que existiera esta pandemia mundial, ya estaban infiltrados dentro de la iglesia, destruyendo la obra de Dios, y que todavía están ahí. Son personas que solo son emociones pasajeras que quieren, sensaciones. ¿Por qué en tu iglesia no danza? ¿Por qué no está con el chofar ahí? ¿No tienen un cuerpo de danzarina? Hay la palabra de Dios. Escudriñemos las escrituras. Contrario a lo que los padres nos enseñan. Es notorio, hermanos, entonces, que el enfriamiento de la iglesia es más real en estos tiempos que vivimos, en donde muchos dedican más tiempo buscando a otras fuentes y no alimentarse de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicamos a las redes sociales? Tenemos que medirnos, hermanos. ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestra fe? ¿Qué estamos creyendo? No vivamos de emociones. Alimentémonos de la verdadera fuente que es Cristo Jesús. Como iglesia nosotros estamos activos y hemos estado activos toda esta pandemia y lo hemos repetido en este lugar muchas veces. No hemos dejado, hermano. Ayer qué precioso ver. Estaba viendo la transmisión del evento de damas. Para todo hay aquí, hermano. Hay para damas, para caballeros, para jóvenes, para los niños. Mire, nuestra iglesia no se ha parado absolutamente. Es más hemos fortalecido, más fortalecidos estamos. Alguien puede decir aquí, no, a mí no me han ayudado. El ministerio DAR, ahí está, ayudando a los hermanos más necesitados. Nos hemos estado discipulando. No nos hemos detenido como iglesia. Y seguimos haciendo la obra de Dios. Porque para eso hemos sido llamados, hermanos. No hemos sido llamados para otra cosa, sino para hacer la voluntad de nuestro Dios. Cuando usted vino Cristo a su corazón, usted le dijo, sé mi Señor, mi dueño. Mire qué mejor lugar, por decir así la palabra, quemarse, agotarse en la obra del Señor. Muchas veces nos agotamos más en los trabajos. 10, 15, 20 años en un trabajo. No dedicamos tiempo a la obra del Señor. En estos últimos días, nosotros vamos a encontrar que van a haber más burladores de la gracia de Dios. Vaya conmigo al capítulo 17 al 19, siempre, de Judas. Nos dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Judas está haciendo eco a esa advertencia hecha por los apóstoles. Por tanto, no debe de sorprendernos, hermanos, la existencia de esas personas que siguen dentro de la iglesia, ya que fue anunciado por Dios, por medio de los apóstoles. Por eso, vuelvo a repetir la importancia de conocer las Escrituras. Nosotros tenemos ese privilegio de que usted en su casa no tiene solo una Biblia. Tiene 2, 3, hasta 4 Biblias. Pero las lee, las estudia, o las tiene ahí solo cuando viene domingos, las saca, a guardarlas y a traerlas. No. Nosotros tenemos la posibilidad de estar informados y advertidos de esto. Estos burladores de la gracia, hermanos, y de Cristo, mencionados en este versículo, viven conforme a sus deseos y solo les importa satisfacer su ego. Al vivir un libertinaje
incitando a otros a vivir de esa forma también. Se burlan de Cristo, de su iglesia, y menosprecian la palabra de Dios, que es la autoridad absoluta de todo creyente verdadero. Esta es la autoridad que Dios nos ha dado, la palabra. Es lo absoluto para nosotros. Fuera de esto, usted pasa el filtro. Vamos a ver si esto es verdad. Creo que a muchos les gusta la lectura, leer libros, cosas así. Pero ¿cuánto es verdadero lo que está diciendo ahí? Hay que tener cuidado. Y ahora con tantas redes sociales en internet, tantas cosas que se filtran, hermanos, cuidemos esto. Aceptar la verdad, no la quieren, porque no quieren vivir conforme a esa verdad de las Escrituras que es inerrante. Ellos no quieren vivir estos falsos maestros que enseñan, no quieren vivir conforme a las Escrituras. Ellos dicen, el Señor me dio esta visión, me dio esta palabra. Es como que yo me parara aquí, hermanos. Ahí, mira, hermanos, es que el mensaje que traía hoy, Dios me cambió el chip. Ahora voy a hablar de otra cosa. Eso es ser irresponsable, hermano. Y mire, yo lo he visto en muchas iglesias eso. Y a mí me da, si se puede decir la palabra, un celo, un coraje, al ver que no hay preparación. Gloria a Dios por esta iglesia, amén. Porque aquí nos preparan y nos preparamos, hermanos. Nos metemos en el fuego para dar lo mejor que Dios quiere para la iglesia, para su cuerpo, para edificar el cuerpo de Cristo. Yo salgo corriendo de una iglesia así, hermano. Y alguien que diga, ahora Fernando de detalles, ¿cómo que me pare aquí? Ahora el pastor, es que el pastor va a predicar. Yo me voy. Que Dios me dijo que el pastor predicaba. No, hermanos. No es así. La segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, nos dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y mire lo que dice. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Fue el Espíritu Santo que reveló las Escrituras. Esta es la palabra que el Señor nos ha dado y nos ha dejado. Ya no hay más que añadir, hermano. No hay más. Ahora vemos cómo Pedro concluye esta carta. Siempre el capítulo 3. Pero ahora segunda de Pedro 3, 17 a 18, siempre. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrebatados por el error de los inicuos o libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Y mire qué precioso lo último que dice. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Crecer en la gracia, no en mi conocimiento, por lo que yo sé, sino por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. ¿Y dónde lo encontramos? En las Escrituras. Desafortunadamente, hermanos, tal es la gracia que muchos enseñan, y es muy popular. Uno se escucha y dice que lindo, qué hermoso, que agrada el oído. Pero sabe que esa gracia que ellos enseñan lo lleva a la perdición, por no escudriñar las Escrituras. Esa es una gracia falsa. No está bajo la autoridad de las Escrituras.
Como creyentes nosotros debemos estar alertas, hermanos, ante esta ola de falsedad que se ha levantado y que ha perjudicado el cuerpo de Cristo. Hay que saber identificarlos. Ese carácter de esos hombres lo vemos nosotros, que nos muestra la Biblia cómo son y nos advierte. Ahí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. También debéis saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrán hombres que dicen, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Miren la gran advertencia, ¿no? A esto se evita. Hoy vemos en las iglesias cómo han sido divididas, y no solo iglesias, matrimonios, hermanos en la fe. Por eso más que nunca hoy debemos de entender la gravedad del problema que está pasando. Ellos, los falsos maestros, con su moralidad oculta, están destruyendo la iglesia. Con ese error y desviación a la verdadera doctrina que Cristo nos ha dejado. Profesan algo diferente. Entonces, llegamos a un punto de la pregunta. ¿Qué voces estamos escuchando, amados hermanos? ¿Cuáles son las voces que nos están hablando? Si esas voces nos alejan de la verdad, de la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer entonces ante aquellos que nos quieren engañar? Esto me lleva al siguiente punto. Edifiquémonos en Dios y en su santa palabra. Mientras estos burladores perturban la iglesia y causan división, es decir, destruyen a los verdaderos creyentes, nosotros debemos de edificarnos en la fe que hemos creído y en la verdad de la palabra. La escritura que Dios nos ha entregado. Sigamos ahí en el versículo 20 al 21. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esta fe proviene de Dios y no de nosotros. Es contrario a la fe que esos burladores dicen. Es una fe que nos aparta del mundo y nos conserva para Dios. Esa fe que recibieron los lectores en esa carta cuando se les predicó el Evangelio por primera vez, se distingue del mensaje de los falsos maestros. Cuando la iglesia vive sobre la base del Evangelio, su vida será santa, pura delante de Dios. No dará lugar, hermanos, a otra cosa. Cuando usted dice, yo ya estoy firme en la fe, sé lo que creo, sé en quién he creído, no va a andar usted detrás de hombres, porque hable bonito. Es que aquel dijo, vaya la palabra. Es que me gusta, vaya la palabra. Vaya la escritura. Y usted va a construir en su vida, va a arrancar la fe. La palabra de Dios va a estar ahí, sembrada en su corazón. Como un manto protector sobre usted. Y sobre todo aquello que venga en contra de eso, usted va a poder pararse firme. La vida de la iglesia construida sobre su fundamento, que es Cristo, incorpora las implicaciones morales del Evangelio contrario a la vida libertina.
que muchos están enseñando hoy en día. El Evangelio y la gracia de Dios nos van a llevar a vivir una vida santa, justa y piadosa, marcando la diferencia. Dios nos ha mandado a hacer luz en medio de las tinieblas, a que marquemos la diferencia como hijos de Él. Pero para marcar esa diferencia tenemos que estudiarla, saber en qué hemos creído. Esta fe nos llevará a edificarnos de 4 formas. La primera, orando en el Espíritu. Y quiero explicar esto. Es decir, hermanos, bajo el control y la inspiración y el gobierno del Espíritu Santo. Nuevamente aquí hay un contraste con los falsos maestros, quienes pretenden ser proféticos en el Espíritu. Mire qué tremendo. Es diferente. Ellos, es que el Espíritu, y no miran a qué relajo, y que la profecía, ¿verdad que el punto no estuvo bueno? Me aburrió. Quieren sentir un montón de cosas. Como lo decía, ese contraste de los falsos maestros, quienes pretenden ser proféticos en el Espíritu, muestra un comportamiento de que no poseen el verdadero Espíritu. La oración para nosotros, hermanos, debe ser una expresión de nuestra sumisión y humillación a Dios. Así debe de ser nuestra oración. No bajo nuestros caprichos o condiciones. Porque muchas veces la gente, yo oro, pero Dios no me da nada. Quieren que sea a como ellos quieren, ¿no? Bajo la voluntad y soberanía de Dios. Y muchos enseñan de que es que si usted no ofrenda, si usted no diezma, por eso Dios no lo bendice. Y empiezan a tirarle a la gente, a tirarle a la gente, a tirarle a la gente. Que usted está en maldición. Usted vive bajo maldición. No, dice alguien que ya pasó por eso, hermano. Ya pasé por eso. Entonces nuestros caprichos y condiciones, nosotros no podemos condicionar a Dios, como enseñan ellos, sino estar bajo la soberanía y voluntad de Dios. Esa es una manifestación de la oración en el Espíritu. En el Salmo capítulo 100, versículo 3, mire lo que nos dice. Note bien lo que nos está diciendo. Reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mire lo que está expresando el salmista. Ese debe ser el primer paso, reconocer, arrepentimiento, el señorío de Dios en nosotros, no creyendo la mentira de los falsos maestros. También la fe nos mantiene en el amor de Dios. Implica una correcta respuesta de obediencia a esa voluntad. Y eso nos lleva a una mutua comunión con Él. Mostramos nuestro amor a Dios por la obediencia a su palabra y a nuestros hermanos en la fe. Es que mira, ese hermano me caigo. Hay que, no, ese hermano no. Empezamos ahí, ¿verdad? Ya empezamos a amar. Empezamos a amar al hermano. Tenemos que amar al hermano. Dejemos que Dios trabaje en nosotros. Mostremos ese amor en obediencia a la palabra de nuestros hermanos, cumpliendo el mandamiento que Jesucristo nos dejó, que os améis unos a otros como yo os he amado. Cumplamos ese mandamiento. Miren, hermanos, el amor de Dios se podría decir es el antídoto para todas esas divisiones en la iglesia, para todos esos chismes, para todas esas cosas que circulan dentro de la iglesia. El amor de Dios. Esas murmuraciones, calumnias entre hermanos, rompen la unidad. No permitamos eso. Permitamos que la unidad y edifiquémonos en el amor de Cristo. También esperemos ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En el versículo 21, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
Aquí se refiere a nuestra esperanza como hijos de Dios, que un día le veremos cara a cara. Esa esperanza, hermano, es una expectativa ferviente que debe vivir en el verdadero cristiano. Todos los días que usted se levanta a decirle a Dios, estoy esperando tu venida. Fervientemente. Esa esperanza escatológica del pueblo de Dios, esa misericordia, la esperanza en Cristo, que sea como un ancla para nosotros, que nos mantenga firmes ante este mundo de perdición. Porque esto, hermanos, no se basa en nuestro actuar mismo, sino en la misericordia de Dios. No podemos esperar como los falsos maestros, que lo que les espera es la condenación. Eso les espera a todos aquellos. Por supuesto que nosotros, como cristianos fieles a Dios, no nos ganamos eso, sino es por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo. Hemos encontrado misericordia y gracia en Dios. ¿Cuál debe de ser entonces nuestra reacción ante ellos? Aquí lo sigue diciendo la carta de Judas. Tener misericordia por los demás. Judas continúa dando instrucciones sobre cómo comportarse, cómo los verdaderos creyentes deben de influenciar sobre los falsos maestros y sus enseñanzas. Del 22 al 23. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún las ropas contaminadas por su carne. Mire lo que Judas nos está demostrando, cuál debe de ser la práctica cristiana, aceptadas a los hermanos y hermanas descarriados, aquellos que en realidad quieren salir, ¿cómo ayudarles nosotros? Señalando su pecado y advirtiéndoles con un espíritu de amor y misericordia. Esto los va a rescatar del juicio eminente que va a venir, hermano, para que ellos vengan al arrepentimiento. No tomemos como otros que también tenemos una actitud de arrogancia. No, yo sé más. Yo soy mejor que él. No. Ayudémonos. Tengamos misericordia. Como lo dije, muchos de los que estamos aquí fuimos víctimas de eso. Y hubo alguien que nos habló con amor. Nos habló la palabra. Y el Espíritu Santo actuó en nosotros. Y vino el arrepentimiento para salir de ahí. Así debemos actuar nosotros. De esa forma. Judas advierte en el versículo 23, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. La frase sugiere que los lectores de Judas, mientras ejercen misericordia hacia estas personas, deben mantener el aborrecimiento del pecado y todo lo relacionado con él. Es decir, cualquier cosa que la carne o los sentidos o las pasiones humanas producen, que son también producto de esa vieja naturaleza, Dios nos puede usar a nosotros, no tolerando el pecado, sino mostrándole el camino por medio de las Escrituras. Y para finalizar, hermanos, demos a Dios Todopoderoso la gloria, amén. Solo Él se merece la gloria. Mire el versículo 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentados sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Mediante una exhortación a la disciplina espiritual, les asegura su estabilidad también. Judas da la máxima seguridad de que Dios puede preservar a los fieles, presentarlos a sí mismos santos y sin manchas para su gloria. También nos asegura que Dios es el autor de nuestra salvación por medio de Cristo. Por eso podemos edificarnos en la gloria de Dios y reconocer su señorío como iglesia. Recuerde, amado hermano, que todos los seres humanos sin Cristo
somos burladores. Andamos en nuestros deseos malvados. Solo por la misericordia de Dios podemos disfrutar la vida eterna. Solo Él tiene el poder para guardarnos sin caer y preservarnos sin mancha delante de su gloria. Es esa misericordia la que día a día tenemos que clamar y decirle a Dios: ten misericordia de mí. Ayúdame a fortalecerme en la fe. Ayúdame a fortalecerme en tu palabra, para no ser presa de todos estos falsos maestros y estas falsas enseñanzas. Que nuestra fe sea una expresión sometida a la voluntad de Dios. Permanezcamos en el amor de Dios por medio de la obediencia de su palabra y mantengamos la esperanza que un día Él vendrá. Amén, hermanos. Vamos a orar. Darle gracias a Dios. Amado Dios, te agradecemos en esta mañana. Gracias porque has hablado en nuestros corazones. Nos presentamos delante de ti, Señor, humillados, sabiendo y reconociendo que no hemos hecho ni lo mínimo para poder agradar. Ayúdanos, Señor. Danos fuerza, fortalece nuestra fe. Haznos crecer en ti, oh Cristo, para que no seamos presas de estos burladores, sino que tú, Señor, nos enseñes por medio de las Escrituras cómo debe de ser nuestro comportamiento delante de ellos. Te agradecemos en esta mañana y te doy gracias por aquellos también que nos miran vía Zoom. Fortalece sus vidas, Señor, que en medio de esta pandemia ellos puedan encontrar refugio en ti, Señor, y no en cosas que no van a satisfacer su vida, sino que sea tu palabra, Señor, como un ancla en sus corazones. Te agradecemos en esta mañana y todo lo dedicamos a ti para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Muy bien, hermanos. Gracias al Señor, ¿verdad?, por la palabra que el hermano Dani hoy. De mucho provecho, ¿verdad? Vamos ahora a presentar el versículo de la Escuela Bíblica Infantil del EBI, de la clase de preadolescentes, niño Luis Antonio Ponce Meléndez, Pedro Sula. Maestra es Marcela Mejía. Versículo bíblico Filipenses 4:13. Adelante. Buenos días, amados hermanos de la Iglesia Evangélica de la Comunidad de Gracia. Mi nombre es Luis Antonio Ponce Meléndez. Hoy les vengo a compartir un versículo que se encuentra en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios les bendiga. Adiós. Qué bonito los niños, ¿verdad? De Levi, citando, ¿verdad?, versículos bíblicos. Ahora, hermanos, voy a pedir a mi hermano que ponga ahí nuevamente las cuentas, vamos a hablar un poquito. Vamos a tomar unos 3 minutos para hablar acerca del avance del proyecto, hermanos. Esta semana reiniciamos labores en el área de los lobbies. Para que sepan, se empezaron la construcción, ya tenemos los hermanos, la mano de obra. Los hermanos del equipo de construcción han estado apoyando fuertemente con eso. Tenemos ya material y mucha obra por continuar, y los invito a que los que puedan donar, hacer estas donaciones. Están cordialmente invitados, hermanos, para poder hacer que la obra continúe. Les comento que esta semana vinieron bloques, cemento, varilla, madera, se contrató nuevo personal de mano de obra, y esperamos que en las próximas 3 semanas haya un avance fuerte con la construcción del área de lobby, hermanos, y de baños, ¿verdad? Entonces, primero Dios, oremos fuertemente para que Dios nos mande donadores, hermanos, puedan así mismo, podamos avanzar, ¿verdad? Y no detenernos con la obra, ¿verdad? Que queremos todos que avance, ¿verdad? Entonces los invito
a que los que puedan donar, pues donen, y los que con sus oraciones, hermanos, también los invito a que puedan apoyarnos, ¿verdad? Los hermanos del grupo de construcción estamos trabajando fuertemente. Les comento también que estamos viendo el tema de una planta de tratamiento en la parte más baja de toda la propiedad de la iglesia. Hay hermanos que se dedican a eso y están ayudándonos con el tema de los diseños. Estamos viendo avances con temas en una empresa que se dedica a eso para que podamos ver la viabilidad y tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Para eso. Porque, como sabrán, estamos en un lugar donde no hay alcantarillado, ¿verdad? Entonces tenemos que resolver el tema también de las aguas, de las aguas residuales. Entonces se está en planificación para la construcción de una planta de tratamiento. Para eso son otros fondos, pero estamos en esa parte, ¿verdad? Y hay hermanos que sí hemos estado llevando el tema bien de cerca, y también les pido, hermanos, que nos ayuden con sus oraciones, ¿verdad? Para que no nos podamos detener y podamos avanzar en esto. Entonces, eso es lo que tenía que decirles, hermanos. Si quieren, pueden pasar después a ver, hay avance, ¿verdad? Como les decía, esta semana se comenzó nuevamente en la compra de materiales, en la planificación con el personal de mano de obra, y primero Dios, ¿verdad? Que vamos a avanzar, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, también les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a empezar con una oración. Les voy a invitar a que puedan seguir la transmisión, y a los que puedan quedarse, también quedarse en la siguiente jornada, de 11 de la mañana a 12:30 del día, hermano. Puedan seguir la transmisión o pueden quedar. Les recuerdo que los cultos se suben los días lunes por la noche, ¿verdad? Al canal de YouTube de la iglesia. Están cordialmente invitados para que puedan escuchar el culto, puedan compartirlos con sus amistades, y así pues decir a otros, ¿verdad? Con el culto del día de hoy, y así los demás domingos, ¿verdad? Todos están en el canal de YouTube de la iglesia. Les invito a que puedan seguirlas, ¿verdad? Las redes sociales de la iglesia. Voy a invitarlos a que cierren sus ojos. Vamos a despedir este culto, hermanos, ¿verdad? Amantísimo Dios, Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta mañana. Señor, ha sido de mucha bendición, Señor, estar aquí, Señor. Te pido que bendiga a mis hermanos, los que se van, Señor, y llévalos bien a sus hogares, Padre. Gracias, te agradecemos, Señor, por todo lo que tú das, Señor. Señor, que esta semana sea de mucha bendición, Padre, que te pedimos que tú nos acompañes en cada cosa que hagamos, Señor. Bendice nuestros hogares, nuestras familias, Señor, los matrimonios aquí representados, las familias representadas, Señor, y cada uno de los ministerios, Señor, que hacen que todo esto, Padre, sea posible, Señor, bajo tu voluntad. Te agradecemos, Padre, gracias una vez más. Te pedimos que te quedes con nosotros en la respuesta del día, Señor, para que este día de descanso, Señor, sea de mucho provecho. Poder pasar, Señor, contigo, Padre. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Están despedidos, queridos hermanos, y